Muy buenos días, estimados jóvenes. El día de hoy vamos a continuar revisando las leyes de las derivadas. Les recuerdo que durante la clase anterior logramos ver y trabajar la ley 1 y la ley 2. Para ambas hicimos la demostración y además vimos un par de ejemplos. El día de hoy vamos a ver la ley 3 y la ley 4. Ambas las voy a demostrar. Vamos a ver unos 4 ejemplos donde vamos a aplicar estas 4 propiedades y después vamos a trabajar esto de derivar funciones trigonométricas. Y espero que con eso terminemos la clase de hoy, ¿ya? Les cuento también, a modo de anticipo, que el día viernes ustedes tienen las notas publicadas para de la I1, y de aquí en adelante todas las evaluaciones las vamos a publicar en el LabMat, porque lamentablemente el Canvas es bastante malo para administrar notas. Entonces aquí vamos a poder levantar los puntajes se van a calcular automáticamente para darnos la nota, y además vamos a poder a final de semestre hacer un cálculo automático de la nota final, ¿ya? Entonces, en general, las notas van a estar publicadas en LabMat. Yo espero empezar a levantarlas hoy y las voy a publicar el viernes, ya para que todos estén atentos, para que durante el viernes ustedes puedan ver, por un lado, su nota, también van a poder ver la pauta, y la pauta lo único que es revisar en Canvas su evaluación, y ahí van a poder ver cuáles fueron las malas y cuáles fueron las buenas. No hay un desarrollo de la pregunta, simplemente cuáles estuvieron malas, cuáles estuvieron buenas, y además te dice cuál era la alternativa correcta. Profesor, Dame un momentito. Entonces, si alguien quiere solicitar recorrección, lo puede hacer a partir del viernes, y la única manera de solicitar recorrección es a partir de 2 hitos. El primero, que el ejercicio estaba malo. Entonces yo tengo que reevaluar eso, si es que hubiese algún ejercicio malo. O 2, que no te asignaron el puntaje. Y esto también tiene que ver con el cálculo de la nota. Bien, no se evalúa desarrollo. Si alguien quería haber resuelto el problema y quería pinchar otra cosa, pero se equivocó, eso no va a ser recorregido, ¿ya? Entonces, en general, los hitos son de estos dos estilos, ¿ya? Estimado, cuéntame cuál es tu duda. que me llegó por amigos como una imagen que decía algo de los porcentajes de las pruebas de matemática, pero era como 30 las I y 40 el examen. ¿Eso es cierto? No, es más aún, el examen tiene porcentaje mayor o igual al 50%. ¿Ya? Y eso fue declarado por la Facultad de Matemática para todos los cursos de servicio, ¿ya? Entonces, en estos días se está discutiendo cuánto va a pesar la I1 y cuánto va a pesar la I2, ¿ya? No sabemos exactamente cuánto, pero yo voy a proponer que cada una pese el 25 y que el examen no pese más que el 50, ¿ya? Entonces, en la práctica, el trabajo que ustedes van a hacer durante el semestre debiera pesar el 50%, y el examen, que esperamos sea de forma presencial, valga el 50%. Ya eso, pero cualquier cosa nosotros se las vamos a enviar y se las vamos a avisar. Así que no duden en eso. ¿Ya? Profe, El curso no contempla I3, solamente I1 e I2. ¿Ya? Bien.
Entonces vamos a continuar con la clase del día de hoy. Vamos a mirar la propiedad 3 y para ello quiero simplemente repasar rápidamente la propiedad 1 y 2. La propiedad 1 me dice quiero derivar una función multiplicada por una constante y la propiedad te dice que la constante sale fuera de la derivada y solamente te preocupas de derivar la función, ¿ya? Entonces, si tú tienes una función multiplicada por una constante, la propiedad te dice, la constante sale fuera y esta multiplica la derivada de la función de adentro. Igual que en el límite. La propiedad 2 es cuando uno tiene una suma, pero si uno tiene una suma, también podría tener una resta, y la propiedad es exactamente la misma, y lo que dice es que la derivada se distribuye, es decir, es la derivada del primero más la derivada del segundo, como se está mostrando en la igualdad, ¿ya? La propiedad 3 es la que falla pensando en cómo se están comportando la propiedad 1 y la propiedad 2. La derivada del producto no es la derivada del primero por la derivada del segundo. Eso no es cierto. Más aún, uno puede darse cuenta que entre medio hay una suma y se deriva en algún momento la f y en otro momento la g, ¿ya? Yo después les voy a dar una lectura de cómo uno debiera aprenderse esto de memoria, pero por ahora quiero hacer la demostración. Entonces, comenzamos definiendo una f grande de x como el producto entre la f chica y la g chica. Si quiero calcular la derivada de la f grande, lo hago por definición como el límite cuando h tiende a 0 de la f grande evaluada en x más h menos la f grande evaluada en x, perdón, y esto dividido en h. Ahora, importante, la f grande es el producto entre la f chica y la g chica. Y la f grande la voy a evaluar en x más h. Por lo tanto, cada vez que tengo aquí el x, lo voy a cambiar por x más h y acá por x más h. Por lo tanto, el límite queda de la siguiente manera. Límite, cuando h tiende a 0, de la f chica en x más h, la g chica en x más h, menos el f evaluado en x, que lo tengo definido ya acá arriba, que es simplemente la f chica multiplicada por la g chica en la variable x. Bien. Entonces, les voy a dar un minutito para que copien esto y vamos a avanzar. Carolina, cuéntame, ¿qué duda tienes? Ya, buena pregunta. Si el examen llega a ser online, los porcentajes pueden volver a cambiar. Eso, el examen valdrá más que el 50% o igual a 50% en el evento que podamos tomarlo de manera física, ya en la universidad. Si no es viable, evidentemente se reevalúa porque a lo mejor no tiene sentido que tenga, que tenga tanto porcentaje si la modalidad va a ser la misma que hemos tenido todo el semestre. En cualquier caso, tengan completa certeza que cualquier cosa que hagamos, ustedes van a ser informados a tiempo
y por otro lado, siempre con el objetivo de no perjudicarlos. Lo razonable es que sea antes de final de semestre, ¿ya? Pero te puedo comentar de que ya en varios cursos se ha publicado, ¿ya? Y nosotros debiéramos tenerlo ojalá en estos días, ¿ya? Para que ustedes también sepan cuánto pesó la I1. Pero ya tenemos el mail con las instrucciones, nos llegaron en estos días y lo vamos a publicar a la brevedad, ¿ya? Así que no va a ser a final de semestre, va a ser bien pronto. De nada. Bien, sigamos avanzando. Ahora tengo esta cantidad y la voy a manipular sumando una cantidad apropiada, ¿ya? Y va a ser lo siguiente. Límite, cuando h tiende a 0, y aquí tengo f de x más h, g de x más h, y aquí le voy a restar f de x, lo voy a poner con rojo, g en x más h, más f de x, g de x más h, y si se dan cuenta, en la práctica lo que hice fue sumar 0. Por lo tanto, esto no está afectando el límite en cuestión. Y a esto tengo que restarle el f de x, g de x, que era lo que tenía anteriormente acá arriba, ¿ya? Todo esto lo voy a dividir en h, y solo para tranquilidad, esto a usted se le va a ocurrir nunca, a mí tampoco, ¿ya? Es solamente una demostración, yo me sé la demostración de memoria, y yo sumo esto porque yo ya sé que hay que sumarlo, ¿ya? No hay que preocuparse porque eso no se lo vamos a preguntar. Pero quiero que observen lo siguiente. Este término que estoy encerrando en un paréntesis tiene como factor común al g en x más h, mientras que el segundo término que estoy encerrando en paréntesis tiene como factor común al f de x. Por lo tanto, esto que tengo acá va a quedar de la siguiente manera. Esto va a quedar g en x más h multiplicado por f de x más h menos f de x. Fíjense que como todo esto, todavía faltan escribir más términos, va a estar dividido en h, en algún momento, este h que estaba acá abajo, va a pasar dividiendo a esto de aquí, y después el h puede dividir al primero o al paréntesis, y estratégicamente lo que vamos a hacer es tener eso. Y fíjense que esto después se convierte en la derivada. ¿Ya? Por eso hicimos esa manipulación. Sumamos esto para poder construir aquí la derivada. ¿Ya? Entonces ahora agrego f de x, que era el factor común en el segundo término, en ese de ahí, y acá g en x más h menos g de x. Y todo esto lo divido en h. Ya, acá como no quiero ocupar mucho espacio, quiero que me regalen un minuto completo de atención. Este límite se lo estoy calculando a todo este objeto. Y recordemos del álgebra de colegio que si yo tengo A más B partido en H, perdón, A más B partido en H, esto es lo mismo que A partido en H más B partido en H. Por lo tanto, este H divide al primer sumando y al segundo sumando. Entonces voy a justamente borrar aquí y lo que voy a obtener es lo siguiente. El primer sumando quedó dividido en H
y el segundo sumando también quedó dividido en h. Bien. Ahora, como les anticipé, este h está dividiendo un producto. Y si uno tiene a por b dividido en h, esto puede ser a partido en h multiplicado por b, o bien puede ser a multiplicado por b partido en h. Y en este caso voy a ocupar el segundo. Es decir, el h va a dividir al primer término. De este modo, tengo límite cuando h tiende a 0 y partimos abriendo el paréntesis. Esto quedó g de x más h multiplicado, y aquí un paréntesis grande, miren, f en x más h menos f de x partido en h. Y aquí viene la parte importante. Esto que tengo aquí, cuando le aplico el límite, se convierte en la derivada. Entonces, ahora termino de escribir esta expresión y vamos a ver la última partecita de esto. ¿Bien? Entonces, les invito a tomar atención en esta última partecita. Aquí quiero calcular un límite de esta suma. Por lo tanto, es el límite del primero más el límite del segundo. Pero cuando quiera calcular el límite del primero, esto es un producto. Por lo tanto, va a ser el límite de la primera función multiplicado por el límite de la segunda. Similarmente, acá, el límite de la primera función multiplicado por el límite de la segunda. Entonces, voy a escribir eso lo más textual posible. Por el próximo límite por, perdón, aquí viene un más, y finalmente el último límite. Y con esto voy a finalizar el último casi minutito para que concluyamos el primer teoremita de la clase del día de hoy. Miremos el primer límite. Cuando el h se va a 0, gracias a que la función g es derivable, entonces es continua. Como g es continua, significa que el límite lo puedo calcular allá adentro. Y si el h tiende a 0, significa que esto de aquí se va a convertir en 0, y por lo tanto todo este límite va a ser simplemente g evaluado en x. Entonces, aquí tengo g de x. Por, y esto de acá, ese límite es exactamente la definición de la derivada. ¿Y de qué derivada? De la f evaluada en x. Por lo tanto, el resultado es ese. Entonces aquí quedó f' de x. Y similarmente, miremos el siguiente. El de acá, ese límite, fíjense que el que se mueve es h. Y esta expresión que tengo aquí dentro, la cual le estoy calculando el límite, no depende del h. Por lo tanto, esto de aquí, para efectos del límite, es constante. Y escríbanme en el chat, ¿cuánto vale el límite de una constante?
Josefa, muy bien, la misma constante. Por lo tanto, este límite de aquí es exactamente f de x. Y por lo que hemos comentado anteriormente, esto también es la derivada, pero la de g. Por lo tanto, quedó g' de x, con lo cual finalizamos la demostración de la propiedad 3. ¿Ya? Entonces, fíjense, les voy a dar un minutito para copiar y luego quiero comentarlo en la demostración escribiendo una pequeña notita para que recordemos esta fórmula, ¿ya? Así que un minuto para que copien y luego vamos a trabajar la demostración cuarta. Profe, Dama, por favor. que en el primer resultado, no, ¿por qué no podía quedar G de H también? ¿En cuál? En el primer límite. Déjame marcarlo. ¿Este de aquí? Sí. Ah, lo que pasa es que recuerde que el que cambia es el H. Y lo que está Ujú. diciendo es que H se va a cero. Por lo tanto, cada vez que tú tengas H, lo que vas a hacer es decir, H lo vas a cambiar por cero. Por lo tanto, si tú miras esto de aquí, tú tienes que decir, ah, cada vez que tengo H, lo voy a tener que cambiar por el número cero en esta expresión de aquí. ¿Bien? Entonces, Ujú. cuando a esto tú le haces el cambio H igual a cero, lo que te va a quedar finalmente es G de X más cero, que es simplemente G de Ah, X. ya. ¿Ya? Es eso. Gracias. De nada. Bien, entonces me voy a volver un poquito. Y fíjense en lo que tengo aquí escrito, yo le voy a dar nombres a la F y a la G. Y los nombres van a ser, para la F, le voy a llamar primero, y para la G, le voy a decir segundo. Entonces, lo que tengo aquí es justamente lo siguiente. La derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. ¿Ya? Y esto que les acabo de escribir es una regla memotécnica para aprenderse la derivada del producto. ¿Ya? Y la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. ¿Ya? Entonces, esto lo pueden utilizar para aprenderse de memoria la ley número 3, que es simplemente la derivada del producto. La derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Entonces, les regalo 30 segundos para que copien esto que les acabo de anotar ahí y vamos a mirar la demostración de la ley 4, que la vamos a hacer ocupando la ley 3. Por eso es muy importante que esto se lo sepan de memoria y lo tengan bien anotado. Muy bien. Entonces ahora vamos a mirar la ley 4
utilizando la ley 3. Entonces, voy a trazar acá una línea para que ojalá me alcance el espacio. Lo veo un poco difícil, pero lo vamos a intentar. Si yo quiero calcular la derivada del cociente, todo cociente lo puedo escribir como este producto. Por lo tanto, diciendo que la f corresponde al primero y la g corresponde al segundo, este cociente corresponde al segundo, entonces la ley dice, primero, deriva el primero y multiplícalo por el segundo, más calcula la derivada del segundo y esto multiplícalo por el primero. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tengo es lo siguiente. La derivada del primero es simplemente f' por el segundo, que es 1 partido por g, más la derivada del segundo, que es simplemente 1 partido por g de x, derivado, multiplicado por el primero. Y observen que en toda esta fórmula me gustaría saber cuánto vale la derivada de 1 partido por g. ¿Ya? ¿Qué opinas hasta ahí? Y vamos a continuar. Muy bien. Entonces, miren el truquito que voy a utilizar acá. Voy a escribir g de x multiplicado por 1 partido por g de x. Esta cantidad es más o menos trivial, que después de un chas es simplemente 1. Tengo una igualdad, y esta igualdad la quiero derivar con respecto a x. Es claro que aquí tengo un producto. Por lo tanto, para derivar, aplico la ley del producto. La derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. ¿Bien? Entonces, la derivada del primero es g' de x, porque estoy diciendo que este es el primero y este de acá es el segundo. Entonces, la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo, que es justamente esto, por el primero, que era la g. Y esto tiene que ser igual a la derivada del lado derecho. Díganme en el chat, ¿cuánto vale la derivada de una constante? Daniel, perfecto, 0. Antonia, muy bien. Entonces miren esta ecuación que tengo aquí. En esta ecuación yo voy a despejar eso de ahí. Para ello, esta cantidad que está acá la voy a pasar al otro lado restando, y este que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Por lo tanto, de aquí, ¿qué tengo? Que 1 partido por g, todo esto derivado es simplemente menos g' dividido en g de x
al cuadrado. ¿Ya? Y con esto tenemos una fórmula para esta expresión que estoy enmarcando, que es la que quiero encontrar. ¿Ya? Entonces, esto que acabo de encontrar lo voy a reemplazar aquí abajo. ¿Bien? Entonces, con atención. La derivada del cociente, que es lo que estoy enmarcando, lo voy a escribir aquí. Es la derivada con respecto a x de f dividido en g. ¿Ya? Recuerden que esto que tengo aquí es simplemente lo que tengo acá abajo. Entonces empiezo a escribir la igualdad. Es esto multiplicado por lo de acá, más esto de aquí, que en realidad es lo de acá arriba, multiplicado por lo de acá. Entonces quedó f' multiplicado por 1 partido por g, más, y ahora, en vez de escribir la derivada de 1 partido por g, voy a escribir el resultado que acabo de obtener, este que estoy enmarcando en un cuadradito. Menos g' de x dividido en g de x al cuadrado. Y esto tiene que estar multiplicado por esta f que está acá. ¿Bien? F de x. Y listo. Quiero que ahora me regalen un segundito de su atención antes de poder responder dudas. Fíjense que acá está dividido en g cuadrado, mientras que aquí está dividido en g. Entonces, lo que voy a hacer es amplificar por g, y por lo tanto aquí va a quedar al cuadrado, y acá arriba va a quedar g de x. ¿Bien? Eso lo voy a escribir con rojo. Entonces aquí voy a elevar al cuadrado, y aquí voy a multiplicar por g de x. De este modo, lo que tengo es f' multiplicado por g. Como el denominador es el mismo, pongo una línea larga dividida en g de x al cuadrado. Este menos, al multiplicarse por ese más, quedó simplemente menos g' multiplicado por la f. Y esta es la fórmula que obtuvimos hace un momento atrás. Javier, es un poco el gran problema que tienen los teoremas. ¿Por qué lo hice? Mira lo que voy a escribir. Por eso lo hice. Porque yo me lo sé de memoria. ¿Ya? Entonces, no es algo que uno diga, ah, por esto se te ocurrió. Javier, no se me ocurrió. Esto lo he hecho 20.000 veces. Entonces, como uno lo ha hecho tantas veces, uno dice, tengo este teorema, yo ya me sé esta demostración. ¿Ya? Entonces, no es algo que yo espero que se te ocurra a ti. ¿Qué espero que se te ocurra a ti? Los desarrollos que yo hago en los ejercicios. Ahora, ¿por qué hago las demostraciones? Porque hay elementos en las demostraciones, con cálculos de límite, el uso de las propiedades, que sí me interesa que tú sepas. ¿Me interesa que se te ocurra esta igualdad? No. Pero me interesa que sepas derivar esta igualdad. Y justamente lo que estoy tratando de repasar aquí, ¿ya? Así que, Javier, calma, no se te tiene que ocurrir, tienes que saber hacerlo, ¿ya? Bien, entonces les doy 30 segundos para que copien esto y vamos a crear una pequeña regla memotécnica para poder recordar esta formulita de aquí, ¿ya?
Bien. Entonces, recuerden que en la ley 3 la regla era primero y segundo. Acá la regla cambia y lo voy a hacer con flechas para decir el de arriba y el de abajo. ¿Ya? Y fíjense que el de arriba corresponde al F, mientras que el de abajo corresponde al G. Y la regla memotécnica dice más o menos lo siguiente. Miren la expresión a la cual tengo que llegar. Y vamos por partes. La derivada del de arriba multiplicada por el de abajo, menos la derivada del de abajo multiplicada por el de arriba, y todo esto dividido en el de abajo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto es la derivada del de arriba por el de abajo menos la derivada del de abajo por el de arriba, y aquí voy a poner en azul, y todo esto dividido en el de abajo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto que les acabo de escribir es simplemente una regla memotécnica para recordar la fórmula de, una, la derivada del producto, y dos, la derivada del cociente. Entonces repasémoslas todas en conjunto y ojalá las podamos ir repitiendo todos. La regla 4, entendiendo que es un cociente, el numerador le voy a decir arriba y el denominador le voy a decir abajo. Y les voy a pedir que vayan repitiendo, al menos de forma mental, esto que estoy subrayando. La derivada del cociente es la derivada del de arriba por el de abajo, y ahora cambia, menos la derivada del de abajo por el de arriba, y todo esto dividido en el de abajo al cuadrado. ¿Ya? Repasemos el anterior, el primero y el segundo. La derivada del producto es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. ¿Bien? Entonces les voy a dar más o menos 30 segundos para que terminen de copiar lo que tenemos acá y vamos a resolver un par de ejercicios. Javier, perfecto, no te voy a tomar en cuenta con tu comentario. Me voy a reír contigo. Muy bien, entonces, miremos la primera aplicación de esto, que es la derivada de las potencias. Esto, ¿se acuerdan que en la clase anterior les dije que había que tener una tabla de derivadas? Esta tiene que ir a la tabla para que la agreguen. Primero, calculemos la derivada de x. ¿Ya? En este caso, me voy a devolver un poquito y voy a decir la derivada de f, suponiendo que f de x es igual a x. Entonces, esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido en h. ¿Quién es f
de x más h si la f de x lo que hace es tomar x y devuelve la misma x. F de x más h tiene que ser x más h. Por lo tanto, acá tengo límite cuando h tiende a 0 de x más h menos x partido por h. Es claro que los x se van y por lo tanto tengo límite cuando h tiende a 0 de h partido por h, donde esta expresión en realidad es 1. Por lo tanto quedó límite cuando h tiende a 0 de 1, que es exactamente 1, porque el límite de una constante es la constante. Miren cómo se aplica justamente en este ejemplo la ley que tengo acá. La derivada con respecto a x de x quiere que ustedes me digan cuál es la potencia que está acá arriba del x si no aparece nadie. Brillante. 1, lo voy a escribir con rojo. Y acá, por favor, ahora sí necesito que no hagan más que tomarme atención. ¿Qué dice la ley de la potencia para la derivada? Dice, toma la potencia y bájala. Y esto multiplícalo por x a la misma potencia, pero menos 1. Entonces vamos a hacer eso. Aquí, ¿cuál es la potencia? 1. Por lo tanto, la bajo. 1 por. Ahora, vuelvo a escribir el x a la n, pero al n de aquí le resto 1. Por lo tanto, quedó x a la 1 menos 1. En otras palabras, 1 por cualquier cosa es la cualquier cosa. Y díganme, ¿cuánto vale? Esto es fácil. 1 menos 1. Esto vale 0. Por lo tanto, esto quedó x a la 0. ¿Y cuánto vale x a la 0? Que es justamente lo que teníamos antes. Se dan cuenta que de ahora en adelante puedo calcular derivadas sin límite, solo por tabla. ¿Ya? Miremos el caso 2. El de x cuadrado. Veamos si en efecto va a dar esto de aquí. ¿Ya? Para este, nuevamente les voy a pedir que no hagan nada más que tomarme atención. El x al cuadrado es un producto. X por x. ¿Ya? Y ahora repasemos mentalmente cómo era la regla del producto. Primero, segundo. Aquí lo voy a escribir. Primero, segundo. La regla era derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Escribámoslo. La derivada, no lo voy a escribir así, es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. ¿Ya? Y en el chat yo voy a encerrar algo y usted me debe decir cuánto vale en el chat. Voy a encerrar eso. ¿Cuánto vale eso de ahí? Esto de acá es la derivada con respecto a x de x. ¿Y cuánto dijimos que valía eso? 1. ¿Ya? Por lo tanto, lo voy a escribir aquí, lo voy a destacar un poquito.
esto de aquí vale 1 y esto de acá también vale 1. Josefa no vale 90. Por lo tanto, si tengo aquí X y acá también tengo X, en la práctica quedó 2X. Ya, miren chicos entonces, si aplicamos, en vez de haber aplicado esta propiedad, hubiésemos aplicado el teorema, lo voy a escribir aquí sutilmente, la derivada con respecto a X de X al cuadrado dice, baja el exponente y ahora escribe X al cuadrado, pero al 2 quítale 1. Esto hubiese quedado 2 por X, que es justamente el resultado que obtuvimos acá. ¿Ya? Finalmente, quiero mirar otro caso, pero ahora hagámoslo en rápido. Calculemos la derivada con respecto a X de X al cubo. Ya no lo voy a hacer por la regla del producto, sino que vamos a ocupar inmediatamente la fórmula. ¿Qué decía la fórmula? La escribo aquí. La derivada con respecto a X de X a la N es baja el exponente y vuelve a escribir X a la N, pero al N réstale 1. Entonces, ¿qué número voy a poner ahí? Escríbalo en el chat. 3. Excelente. Recuerden que lo que ocurre es que el exponente baja. ¿Ya? Entonces va a quedar 3 por, y acá, vuelvo a escribir el X a la N, pero al N le restó 1. Por lo tanto, ahora tendría que escribir X al cubo menos 1, y esto simplemente va a ser 3 por X al cuadrado. ¿Ya? El último, calculemos el del X a la 523. Escriban en el chat cuál es el resultado. Guillermo, excelente. Se baja el exponente y se multiplica por X a la N, y al N le restó 1. Y se acabó. Te faltó un 2, Matías, ahí, en vez de 0. Lo puedo aplicar siempre. ¿Ya, Diego? Siempre. Siempre, siempre, siempre. Podríamos, por ejemplo, calcular 20 derivadas, 30 derivadas, ¿ya? Incluso, miren, miremos un ejemplo. Calculemos la derivada de la derivada de X a la 5. ¿Ya? Estamos calculando la segunda derivada. Calculemos la primera, miren. Aquí, esta de aquí. Eso, escríbanlo en el chat. ¿Cuánto sería? Excelente. Sería 5 por X elevado a 4. Por lo tanto, esto que tengo aquí sería la derivada con respecto a X de 5 por X a la cuarta. Y ahora quiero que me tomen atención. ¿Qué hago con esta constante?
Sale fuera. Muy bien. Entonces quedaría 5 por la derivada con respecto a x de x a la cuarta. Y ahora, díganme ustedes, ¿cuánto vale esa derivada de ahí? Muy bien, Guillermo. 4 por x al cubo. Por lo tanto, el resultado final sería 20 por x al cubo. Y esto podríamos seguir derivando hasta que se acabe el universo, ¿ya? Así que con eso terminamos. Les doy un minuto para que se pongan al día y vamos a mirar algunos ejercicios. Bien, entonces les invito a que copien esos 4 problemas que vamos a desarrollar a continuación. Rafael, todavía no he subido las clases de la semana pasada. Espero hacerlo en estos días. Y la de ayer tampoco. Estuvimos como muy ocupados con el tema de las evaluaciones. Teníamos el sábado prueba de precálculo y yo estaba a cargo de esa prueba, más la prueba de ustedes que también tuve que estar ahí atento, así que no he tenido más tiempo para avanzar en otras cosas. Y ayer estuve calificándolos, así que ya tengo sus notas listas. Bien, entonces avanzamos. Miremos el primer problema. Queremos calcular la derivada de 2x al cubo menos 3x. Y recordemos que tenemos 4 propiedades. La primera que vamos a utilizar va a ser la ley 2, que me permite separar la suma y la resta. De este modo, voy a tener la derivada de 2x al cubo menos la derivada de 3x. Y ahora, en el chat, díganme, ¿qué hago con esas constantes? Salen fuera. Y eso corresponde justamente a la ley 1. Es decir, por la ley 1, la constante 2 y la constante 3 las puedo sacar fuera de la derivada. Y esto va a quedar 2 veces la derivada de x al cubo menos 3 veces la derivada de x. Y con esto terminemos. Ayúdenme ustedes. ¿Cuánto vale la derivada de x al cubo? Excelente. 3x al cuadrado menos 3. ¿Y cuánto vale la derivada de x? Muy bien, Isidora Antonia. Vale 1. Por lo tanto, el resultado final es 6x cuadrado
menos 3. Y se acabó. Veamos el 2. Quiero calcular ahora la derivada de x al cubo por 2 elevado a x. Y acá tengo un producto, por lo tanto tengo que saber utilizar la ley número 3. Y recordemos que para la ley 3, uno define el primero y el segundo. Y repasemos rápido. La derivada del producto era la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces vamos a escribirlo textual. Es la derivada del primero multiplicada por el segundo más la derivada del segundo multiplicada por el primero. ¿Ya? Fíjense que lo que acabo de hacer es simplemente escribir la fórmula, pero reemplazando en el ejercicio que estoy trabajando ahora. ¿Ya? Primero, segundo, segundo, primero. El resto es reemplazar. Entonces, díganme ustedes, ¿cuánto vale la derivada de x al cubo? 3x cuadrado, muy bien. Ya, veamos cómo está la memoria. ¿Cuánto vale la derivada de 2 a la x? Ah, no, perdón, aquí no tengo que derivar, tengo que multiplicar. Me excuso. Ahora sí, ¿cuánto vale la derivada de 2 a la x? Esa la vimos en la clase anterior. La pueden revisar, lo espero. Recuerden que tienen que tener una hojita a la mano con todas las derivadas. Valentina, más o menos. Matías, espero que haya sido tu hermano el que escribió, igual Diego. Josefa, excelente. Es 2 elevado a x por el logaritmo natural de 2. Y esto finalmente por x al cubo. Y se acabó. Hasta ahí llegamos. Si se dan cuenta, quiero que este ejemplo, es tipo prueba. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero, ocupar la ley. Segundo, conocer derivadas. Y esto se los vamos a preguntar seguro en la I2 y en el examen. ¿Ya? Toma una expresión, ocupa las propiedades para calcular la derivada, conociendo derivadas a través de una tabla. Entonces, es importante que estos objetos usted se los sepa de memoria. No mañana, no hoy, ayer. ¿Ya? De aquí en adelante es muy importante que usted esto se lo sepa de memoria, ¿ya? Y trate de ir estudiando al día, porque si no en la clase va a tratar de entender cosas, pero no las va a aprovechar al máximo. Y se aprovecha al máximo cuando los contenidos están frescos, así que traten de repasarlos. Vamos a mirar ahora el 3 y el 4. El 3, cuando lo calcule,
lo pasan a tabla. ¿Ya? Ese es muy importante sabérselo de memoria. Entonces vamos a calcular ahora la derivada con respecto a x de la raíz de x. Valentina, cuéntame. ¿Nada? Ya, avancemos entonces. Miren, jóvenes, para calcular esta derivada, la voy a poner en signo de pregunta, porque lo que voy a hacer es lo siguiente. Raíz de x por raíz de x, yo sé que vale x. Por lo tanto, voy a calcular la derivada de este producto. Valentina, después te doy la respuesta, ¿ya? Y acá, cuando voy a derivar, al derivar al lado izquierdo, tengo que ocupar la ley 3, que es la ley del producto. Mientras que al derivar el lado derecho, es simplemente derivar x, y yo sé que la derivada de x es 1. Por lo tanto, va a quedar la derivada de la raíz de x por la raíz de x igual a la derivada de x. Ya dijimos que esto valía 1. Y me falta calcular esto de acá, que lo hago por la ley 3. Eso quiere decir, la derivada del primero por el segundo, donde este es el primero y este es el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Y esto tiene que valer el 1 que habíamos calculado antes. Ahora, miren lo siguiente. El primer sumando y el segundo sumando son iguales. Está cambiado el orden, pero son lo mismo. Por lo tanto, quedó 2 veces raíz de x por la derivada con respecto a x de la función raíz. Y todo esto tiene que valer 1. Con esto finalizo. Yo quería encontrar esto que estoy enmarcando. Por lo tanto, para saber cuánto es, esto que está multiplicando pasa dividiendo al 1. Vale decir, y se acabó. Esto a la tabla. Y nuevamente la pregunta es siempre, ¿esto se me va a ocurrir por primera vez? Jamás. Pero ahora que lo hicimos, usted debiese ser capaz de reproducirlo, ¿ya? Valentina, estoy leyendo tu pregunta. La respuesta es no, ¿ya? Esto lo voy a escribir aquí. Es muy buena pregunta porque es el error frecuente en una prueba. La derivada con respecto a x de 2 a la x no es x por 2 a la x menos 1. Esto no. ¿Ya? Esa fórmula solamente funciona cuando el x es base y el exponente es un número. ¿Ya? En este caso, esto no es cierto. Ya, para que lo tengan en cuenta. Esto es un error frecuente, pasa más de lo que uno quiere. Javier, cuéntame. Me está demorando mucho en escribir. Mejor le pregunto así.
Dale. ¿Y no se puede tratar esa raíz como una potencia, x elevado a un medio? Es justamente lo que voy a hacer ahora. Y ahí vas a ver cómo funciona. Ok, gracias. De nada. Ya, como Javier y Guillermo lo están pensando, yo primero quería hacerlo así para que supiesen cuál es el resultado real, pero yo podría querer hacer lo siguiente. Si yo quiero calcular la derivada de la raíz, yo puedo recordar que toda raíz es una potencia y podemos aplicar la misma técnica que mostramos en el teorema de la derivada de las potencias. ¿Cuál era la técnica? El exponente se baja y luego se escribe el x a la n y al n se le resta 1. Entonces, si bajo el exponente, quedó un medio por x a la 1 medio menos 1. Fíjense que da esto. Queda x a la menos 1 medio dividido en 2. Y esto de estar elevado a la menos 1 medio significa que yo lo tengo que bajar. Y por lo tanto quedó 1 partido por 2 veces x a la 1 medio, que no es otra cosa que lo que habíamos obtenido antes. ¿Ya? Entonces, en efecto, tal cual como lo proponía Javier y de alguna manera era el sueño de Guillermo, si uno tiene cualquier potencia, sea número entero, fraccionario, irracional, la técnica sigue funcionando, ¿ya? Yo quería hacerlo de la manera en la cual se los presenté para después hacerlo de esta manera y se den cuenta que no hay un único camino para calcular derivadas, ¿ya? Mi recomendación es utilizar este de acá abajo, ¿ya? Y por ejemplo, después uno les podría poner calcule la derivada de la raíz cúbica de x. Y va a pasar exactamente lo mismo, ¿ya? Bien, nos falta un problemita, que es la derivada con respecto a x de x partido en x más 1. Y en este, lo que vamos a hacer es decir, el x de arriba es el de arriba y el x más 1 de abajo es el de abajo. Y ahora recordar la fórmula para la derivada del cociente. Es la derivada del de arriba multiplicada por el de abajo menos la derivada del de abajo multiplicado por el de arriba, y todo esto dividido en el de abajo al cuadrado. Entonces vamos a escribir eso de manera explícita y luego vamos a calcular las derivadas respectivas. Entonces, primero es la derivada del de arriba multiplicada por el de abajo menos la derivada del de abajo multiplicado por el de arriba, y todo esto dividido en el de abajo al cuadrado. ¿Ya? Y acá en un pequeño apartado vamos a decir cuánto vale cada cosa. ¿Cuánto vale la derivada de x? Escríbalo en el chat. 1. Muy bien. Ya, aquí, cuidado. Quiero que miremos la derivada de x más 1. ¿Ya? Esto lo voy a escribir de otra manera diferente,
es la derivada de x más 1. Y esto sabemos que es la derivada del primero más la derivada del segundo. Entonces te queda la derivada del primero más la derivada del segundo. Dígame el resultado total. Ya, aquí tenemos discrepancia. Bien. Ya, ayúdenme ustedes todos. Fíjense que acá tengo una suma. En el chat, díganme cuánto vale la derivada del primero. Este de aquí. 1. Muy bien. Más, ¿cuánto vale la derivada de una constante? Excelente. Por lo tanto, esto dio 1 también. Miren lo interesante. La derivada de este da 1. Pero si a ese objeto le sumo una constante, su derivada no cambió. ¿Ya? Entonces, miren lo que tenemos ahora. Empecemos a reemplazar. Este de aquí es un 1 y este de acá también es un 1. Por lo tanto, quedó x más 1 menos x partido en x más 1 al cuadrado. Claramente, este x de acá se mata con el de ahí y el resultado final es esto. Con lo cual terminamos este ejercicio y la clase del día de hoy. ¿Ya? Chicos, ha sido un gusto haber estado un rato con ustedes hoy. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense harto. Y recuerden que el día viernes les voy a publicar 2 cosas. Una, las notas en el LabMat. Y 2, en el Canvas les vamos a abrir la prueba para que vean qué ejercicios tuvieron buenos, cuáles malos y cuál era la alternativa correcta en cada una de las preguntas, ¿ya? Yo les voy a recibir solicitudes de recorrección hasta el día lunes, ¿ya? Y para ello me manda un mail diciendo qué quiere recorregir y por qué. Si no hay nada que recorregir, no se recorrige nada. Pero recuerden que no hay recorrecciones del tipo, profe, yo quería poner la A, pero marqué la B, no sé por qué. ¿Ya? Aun cuando tenga el desarrollo. La pregunta estaba buena o estaba mala, y lo que puede haber ocurrido es que a lo mejor yo calcule mal la nota, o la pregunta estaba mala, y usted me dice que debe reevaluarse entonces esa pregunta. ¿Ya? Chicos, un fuerte abrazo para todos, que les vaya muy, muy bien. Y Rafael, voy a acordarme de subir las clases, ojalá mañana más tardar, ¿ya? Vamos a cortar la grabación.